Gobierno inicia la toma de pruebas rápidas de COVID-19 en Guayaquil, en la parroquia Febres Cordero. En este mismo sector, desde mañana, el municipio pone en marcha el plan de atención integral por sectores para contener la propagación del virus. El gobierno puso en marcha la plataforma digital COVID-19, herramienta informática que permitirá monitorear a contagiados por el coronavirus y lugares donde existe mayor contagio para poder fumigar. Las restricciones de movilidad se mantienen en el Ecuador durante esta semana. En el último reporte hay 7.529 casos confirmados y 355 personas fallecidas a causa del coronavirus. Una decena de barrios del sur de Quito fueron afectados tras las intensas precipitaciones de este domingo. Varios organismos trabajan en la limpieza de quebradas y sumideros para evitar nuevas inundaciones. España levantó las restricciones de las actividades no esenciales como la construcción, mientras que el confinamiento social se mantiene hasta el 26 de abril. Desde hoy conoceremos historias llenas de esperanza de personas contagiadas de COVID-19 que se aferraron a la vida y lograron su recuperación. Así comienza su noticiero, Emisión Estelar. Buenas noches, amigos televidentes, le damos la más cordial bienvenida hoy lunes 13 de abril del 2020. Les tenemos la más completa información de lo que ocurre en el país y el mundo por el coronavirus. Así empezamos. Ecuador reporta hasta el momento 7.529 casos confirmados y 355 personas fallecidas a causa del coronavirus. Los controles sobre las restricciones de movilidad continúan y al momento se registran miles de sanciones. Suman 7.529 casos confirmados y 355 personas fallecidas a causa del coronavirus. De este total de casos confirmados, 597 personas han recibido ya el alta hospitalaria. 6.256 se encuentran estables en aislamiento domiciliario. 200 personas se encuentran estables pero hospitalizadas y 121 personas se encuentran hospitalizadas con pronóstico reservado. 355 personas han fallecido del total de 7.529 que dieron positivo en su prueba. Esto mientras el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, a través de su cuenta de Twitter, indicó que se realizarán pruebas rápidas puerta a puerta en Guayaquil. Las pruebas rápidas no son para identificar si una persona tiene o no coronavirus, si está o no está enferma. Son para verificar si la persona ya ha estado expuesta al virus. Por lo tanto, las pruebas se harán, como lo indicó el vicepresidente, con el Ministerio de Salud, con la coordinación con todas las instancias, pero para valorar la situación de determinada zona, para saber el nivel de exposición. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, por su parte, detalló las sanciones a las personas que hasta el momento no han acatado las restricciones de movilidad. 9.121 ciudadanos sancionados con $100. 345 ciudadanos sancionados con un salario básico unificado. La ministra informó a dónde será destinado este dinero, que será cobrado tras la emergencia a través de las planillas de servicios básicos. ¿A dónde va este dinero? A la cuenta única, a la cuenta nacional, a la que va el resultado de cualquiera de estas infracciones a nivel nacional. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional también acordó realizar una fijación de precios de referencia. Este es en este momento el obstáculo que tenemos, que sin precios referenciales las aprehensiones se vuelven inútiles porque el juez nos exige un precio referencial para sancionar la especulación. Pero lo que sí les puedo decir es que de los productos que tienen precios oficiales hemos hecho ya detenciones y que incluso hay personas privadas de libertad. Informó Valeria Navarro. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dio a conocer que la pandemia del coronavirus se ha presentado en 2 escenarios diferentes en el país, resaltando que en Guayaquil el virus ha sido más agresivo que en otras provincias.
Hasta el momento, la pandemia se ha comportado en dos escenarios distintos. En el caso de Guayaquil, tuvimos una propagación extremadamente agresiva. En los actuales momentos, estimamos que a corto plazo podríamos alcanzar el pico de la curva epidemiológica. Esperamos que con las medidas de distanciamiento social, restricción de la movilidad y autoprotección que se mantienen, la curva empiece a mostrar una forma geométrica de estabilidad y descenso sostenidas. El segundo escenario es el que sucede en las demás provincias del país, donde el ingreso de la pandemia fue posterior. Si bien la curva se comporta de la misma forma que en cualquier otra epidemia, es decir, ascenso, meseta y descenso, las acciones de contención, vigilancia activa y otras de mitigación inciden en el ritmo de crecimiento de la curva. Vamos a continuar con Guayaquil hasta que se cierre ese ciclo, su ciclo. Paralelamente, nos estamos enfocando en Quito y en las provincias de Los Ríos, Tungurahua, Manabí, Esmeraldas, Azuay, sin descuidar obviamente el resto del país. El objetivo al momento es priorizar aquellos sectores que tienen mayor incidencia del virus. El Ministerio de Educación se prepara para dar inicio al periodo escolar en el régimen Costa de forma virtual. La subsecretaria de la Zona 8 en un conversatorio digital despejó dudas de docentes y padres de familia como valores de pensiones y métodos de aprendizaje. A 3 semanas de arrancar las clases en las provincias de la costa, los representantes de los alumnos, profesores y también personal administrativo de instituciones educativas, fiscales y particulares están pendientes y tienen muchas interrogantes que fueron aclaradas por la subsecretaria del Ministerio en la Zona 8, y eso mencionó sobre las pensiones. Por orden del presidente Lenín Moreno, es exactamente el mismo valor que se cobró el año pasado, es decir, no debería haber un aumento en esas pensiones. Todo lo relacionado con las escuelas privadas debe hablarse con ellos, los padres de familia deben dialogar con las instituciones educativas privadas, son ellos quienes deciden si hacen o no una reducción de la pensión. Hay ciudadanos que no alcanzaron a matricular a sus hijos y otros a cambiarse de plantel. Para ellos también han habilitado algunas opciones. El 4 de mayo pueden acercarse al internet y revisar la página de juntos.educación.gov.es, donde podrán hacer sus traslados e inscripciones en línea. ¿Sí? No habrá que ir a ninguna institución fiscal ni tampoco tienen que ir a los distritos educativos. No descartó que todo el año lectivo sea virtual, pero en los primeros meses se estarán utilizando un sinnúmero de herramientas tecnológicas para llegar al 100% de los alumnos. Vamos a hacer diferentes formas como lo ha estado haciendo el régimen Sierra. Ellos tienen radio, televisión, SMS, WhatsApp, teléfono normal, y el teléfono normal me refiero al teléfono tradicional, y adicionalmente el COE a las personas que no tienen acceso también les hace llegar las fichas impresas. Para eso no será necesario comprar libros ni lista de útiles escolares. Por ahora están prohibidas, aunque algunos les están solicitando descargar textos en internet. Estamos hablando de una educación, de una institución particular. Normalmente tienen una plataforma y eso hace que no tengan o se envían cosas por correo electrónico y por lo tanto no necesitan en este momento lo de los libros. Los colegios particulares en este momento no tienen permitido solicitar libros ni tampoco útiles escolares. Y así respondió al tema de colación escolar y lo que ha dispuesto el COE nacional sobre este asunto. Se queda postergada la fecha hasta un nuevo aviso. Queremos buscar apoyo de la sociedad civil, buscar apoyo de otras instituciones del Estado, ¿verdad? Y buscar la manera de hacerlo sin tener que asistir nosotros ni los padres de familia, lógicamente nosotros, hablo de la comunidad educativa, a las instituciones educativas. Informó Charlie Pisa. Hoy se conmemora el Día del Maestro Ecuatoriano en medio de la crisis sanitaria, lo que ha obligado a los docentes a ejercer de una manera diferente, al mismo tiempo que muchos enfrentan la falta de recursos económicos, pues no han recibido aún su salario. En 1920, Ecuador adoptó la conmemoración del Día del Maestro Ecuatoriano, tomando el 13 de abril en homenaje al natalicio del ilustre ambateño Juan Montalvo.
100 años después, los educadores ecuatorianos reciben su día de una manera particular, en medio de una pandemia mundial y obligados a estar en casa. En todas las actividades, en todas las profesiones. Es algo nuevo para todos. Hay muchas inquietudes respecto de la situación que están viviendo los docentes, como es este nuevo sistema de teletrabajo. La crisis sanitaria apresuró la evolución de la educación en el país. De la noche a la mañana, miles de estudiantes y maestros tuvieron que adentrarse en aplicaciones digitales y plataformas. Aunque algunas ya las conocían, usarlas al nivel que deben hacerlo actualmente representa todo un reto. Es algo nuevo que nos ha tocado ir en el camino, buscando las posibilidades, buscando la mejor alternativa. Perderle el miedo, digámoslo así, a aparecer en una pantalla, a ver si es que los chicos le están viendo o no están viendo, entienden, no entienden. Pero la vocación se mantiene y por ella evolucionan. Estos dos docentes de diferentes áreas se las ingenian para continuar comunicándose con sus alumnos y seguir instruyéndoles y apoyándolos. Hoy por hoy no se lo puede hacer un contacto humano físico, digámoslo así, pero sí se puede hacer mantenernos en constante motivación a los chicos. Cada año nos entregan los cursos que vamos a trabajar y nos volvemos padres de 100, 200 chicos. Sin embargo, la preocupación para los maestros, específicamente del sector público, es la falta de recursos. Y estamos 13 de abril y no contamos con un salario. De acuerdo al gobierno, la demora en los pagos al magisterio se debe a la crisis sanitaria, pero se aspira a que en esta semana los sueldos sean cancelados, informó Carolina Basante. El Gobierno Nacional puso en marcha la plataforma digital COVID-19, herramienta informática que permitirá monitorear a contagiados por el coronavirus y lugares donde existe mayor contagio para así poder fumigar. En especial, la información llegará a los alcaldes para que apliquen las acciones necesarias. Las autoridades literalmente le quieren pisar los talones a quienes están contagiados con el coronavirus e incumplen con la disposición de la cuarentena. Se lo hará a través de la plataforma digital COVID-19. La información estará disponible a nivel nacional. El régimen la pone a disposición de los gobiernos seccionales. Jorge Yunda, alcalde de Quito, refresca la memoria sobre las posibles sanciones a los infractores. Desde luego, la conciencia de saber que tienes el virus y que no salgas del cerco epidemiológico, apelamos. Pero por encima de la conciencia también están los temas de las sanciones. Podría enfrentarse de 1 a 3 años de prisión porque deliberadamente, a sabiendas de que tiene el virus, está saliendo a la calle a contagiar, está atentando contra la vida de los demás. La plataforma se alimentará con información del COE nacional, de los provinciales y cantonales, además de otras entidades. Así lo reveló Agustín Albán, del COE provincial de Pichincha. Tenemos información de los ciudadanos, básicamente en cuanto a sus números de teléfonos, eso con diferentes articulaciones, por ejemplo, información del ECU 911, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Salud Pública, muy importantemente de las empresas de móviles. Y entonces, ¿qué se hizo? Se integró una base de datos importantísimo, se aplicó tecnología de analítica de datos y Big Data, y esto nos permite crear reportes. Herramienta indispensable para que los alcaldes puedan dirigir su accionar. Así lo argumentó Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. Para que pueda inmediatamente aplicar las sugerencias que estas herramientas nos dictan, como se lo dijo, control de movilidad de los contagiados, que los contagiados no salgan de su casa, usted implementa sus acciones, que se desinfecten los lugares donde hay circulación de contagiados. Tercero, que se hagan las pruebas, inmediatamente aplicar la zona de aislamiento, inmediatamente construir un cerco epidemiológico de estos nuevos contagiados. Además, la información estará a disposición de la ciudadanía en general, a través de la aplicación Salud SE, informó Héctor Romero. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer, visitó los 2 principales hospitales de la provincia de La Suay. El segundo mandatario mostró su satisfacción por el trabajo que vienen cumpliendo en la emergencia sanitaria en estos centros hospitalarios. Y en cuanto a las críticas relacionadas por las últimas medidas, el régimen dijo que hay que escuchar a todas las sugerencias. El vicepresidente de la Nación visitó junto con el secretario de Gabinete los hospitales Vicente Coral Moscoso y del 10 de la ciudad de Cuenca para constatar personalmente el desarrollo de la atención y de las necesidades de estos centros hospitalarios. La autoridad nacional manifestó su satisfacción por el trabajo cumplido en la lucha contra el COVID-19. Pero también hay momentos que te llenan de alegría, de esperanza, como visitar
estos hospitales de la SUAY. Yo he visto médicos trabajando fuerte, duro, haciendo las cosas bien, ciudadanía cumpliendo, haciendo caso a las disposiciones de las autoridades, y por eso vamos a tener buenos resultados. Como ejemplo de lo constatado, dijo: en el Vicente Corral Moscoso, hoy estamos en un punto muy cercano a que sean más los pacientes que salen recuperados que los que entran enfermos. El vicepresidente reconoció también que estos resultados se debe al comportamiento y a la contribución ciudadana en el cumplimiento de las normas. Este es un mérito de la ciudadanía que ha cumplido el aislamiento. Si siguen cumpliendo, vamos a salir airosos de una situación difícil y nos podremos concentrar mucho más todos en superar una situación económica compleja también. Además manifestó que a esta realidad esperanzadora en el Azuay, el gobierno ha hecho sus aportes necesarios. Hoy en todo el país hemos casi cuadruplicado la capacidad de toma de pruebas PCR, Cuenca no es la excepción. En Cuenca ya incorporamos al IES a las pruebas PCR, estamos haciendo 500 en el INSPI, hemos incorporado también al Hospital Corral Moscoso, es decir, en Cuenca al menos hemos duplicado la capacidad de hacer pruebas. En cuanto a los reclamos de varios sectores sobre las medidas económicas dictadas por el presidente Lenín Moreno, expresó que hay que escuchar las sugerencias. Como sugerencia, creo que el gobierno ya lo ha empezado a hacer también, hay que explicar mejor, hay que escuchar, y si hay que corregir, se corrige, yo no tengo problema en eso, pero todos tenemos que tener claro, como ciudadanos, que este es un momento crítico, muy complicado para la economía del país, que tenemos 3 crisis, la sanitaria, la social y la económica. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Entre los legisladores hay predisposición a la reducción de sus salarios, aunque para algunos resulta insuficiente esta medida para afrontar la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país. De acuerdo al anuncio hecho por el presidente en su cuenta de Twitter, su salario y el de su gabinete se reducirá a la mitad. Pero esto también abarcará a los otros poderes del Estado y a gobiernos seccionales. En lo que respecta a la Asamblea, la gran mayoría de los legisladores está de acuerdo con la medida. Me parece que simbólicamente es importante. Y simbólicamente es importante porque le dice al país que todos debemos aportar. En lo personal estoy de acuerdo. Tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que apoyar al país en esta situación de crisis económica, sanitaria, social. Por la autonomía que tienen los gobiernos seccionales y cada poder del Estado, el presidente no tiene injerencia en las remuneraciones de los funcionarios. Es por eso que varios legisladores piden que esta reducción se haga ley. Esto es, de que no quede a la discrecionalidad de las altas autoridades de cada una de las funciones, sino que de manera obligatoria en un cuerpo de ley pueda exigirse el cumplimiento de esta iniciativa. No solamente en que si quiero, no quiero, al libre albedrío, sino que efectivamente sea obligación de que todos nos acogemos a este pedido que ha hecho el presidente de la República. Sin embargo, esto tal vez no sea necesario, pues de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea en 2008, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Lo que sí está en tela de duda es la administración de los recursos que se generen de estas aportaciones y también con las contribuciones de los empleados y empresas privadas. La intención del gobierno es que haya un fideicomiso. La Constitución no le otorga la posibilidad de que estos recursos que el SRI recaude a través de una imposición legal se les pueda otorgar a un fideicomiso o a una administración privada. Tenemos que analizarlo y poder identificar a alguien que efectivamente pueda rendirle cuentas al país. Todos estos detalles serán puestos sobre la mesa este miércoles cuando comparezcan al Pleno las autoridades del Frente Económico, entre ellas los ministros Richard Martínez, Iván Ontaneda, Luis Poveda y la directora del SRI, Marisol Andrade. Informó Carolina Basante. El sector de la construcción hizo pública la propuesta para enfrentar la crisis por el COVID-19. Cerca de 500,000 de colaboradores están paralizados, es decir, sin trabajar ni recibir ingresos. De entrada aclararon que no están pidiendo recursos, sino decisiones para poner en marcha proyectos existentes y que por ahora están paralizados, que optimicen los papeleos, es decir, actitud para agilitar los trámites. Existe, a pesar de la crisis, proyectos que están listos, financiados, pero que están en proceso de aprobación. Nosotros estamos pidiendo a los GATS que por esto, y siempre debería ser, exista una aprobación inmediata de todos estos proyectos. Que la Asamblea legisle para la repatriación de capitales, que no haya castigos, más bien incentivos que permitan que el dinero regrese para invertir en proyectos que ayuden a reactivar la economía de la construcción. Y nosotros decimos que si ese dinero viene al Ecuador para invertir en sistemas inmobiliarios, en la construcción, en alianzas público-privadas,
no tenga multas, no tenga castigos, que se incentive ese regreso. Que se revise la modalidad de contratación y tiempos de prueba, que se activen sistemas y métodos acorde a las actividades del sector. Se activen sistemas de contratación acordes con nuestra actividad. Por ejemplo, nosotros creemos que se debe activar el contrato por obra para todas las funciones. Existe, por ejemplo, para los maestros albañiles, pero no existe para los ingenieros que pueden hacer trabajos por obra. Sugirieron alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas para reactivar el sector, flexibilidad en los créditos que permitan cubrir el déficit de viviendas y generar plazas de empleo. Estamos pidiendo al MIDUBI, al BIES y al sistema financiero que desarrollen nuevos productos de créditos hipotecarios. El año anterior, los préstamos quirografarios fueron de 2.400 millones de dólares y los hipotecarios, que son para hacer vivienda, para generar trabajo, apenas 600 millones. Nosotros consideramos que se debe virar ese asunto. Finalmente sugirieron que previo a un análisis y tomando las medidas sanitarias necesarias, permitan que las ferreterías atiendan al público, que hay personas que tienen sus propios talleres en casa que están impedidos de trabajar por falta de materia prima. En Quito informó Iván Casamen. Varias de las medidas económicas anunciadas por el gobierno apuntan al sector laboral. De acuerdo a lo expuesto, esto se plantea como mecanismo para evitar despidos. Se podrán acordar nuevos salarios, se podrá acordar jornadas diferentes de trabajo. Estos son algunos de los acuerdos que deberían alcanzar los trabajadores y empleadores si la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley de emergencia humanitaria. Evitar los despidos es el objetivo. El sector privado concuerda con estas medidas propuestas por el gobierno ante la paralización de producción en varios sectores. Lo importante es tratar de preservar las plazas hasta reiniciar las operaciones. Lamentablemente, muchos negocios se quedan sin el flujo de caja necesario para poder cubrir algo de los salarios. Entonces, ese es el principal problema que afrontamos en este momento. Para el especialista laboral Paul Cáceres, los acuerdos entre las partes deberán efectuarse en base a la ley para evitar vulneraciones. Es obvio que estos acuerdos deben darse bajo los parámetros que nos dice la Constitución del Código de Trabajo. Es decir, que no podemos renunciar derechos. De no alcanzarse acuerdos, las empresas pueden liquidar, pero a decir de Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, esta opción tampoco es fácil. Pero esto también va a demorar, porque liquidar activos no va a ser fácil durante esta época. Estas medidas pretenden evitar despidos, pero el panorama es complejo. Que los negocios viven de la liquidez, de los ingresos, y si no encontramos fuentes de liquidez pronto, el desempleo va a aumentar en el Ecuador, eso es indudable. Trabajadores del sector público también manifiestan su preocupación por la situación laboral en el país. En este momento aún existen 150,000 personas en el sector público que trabajan sin ninguna estabilidad, un poco más de 75,000 personas con contratos de servicios ocasionales, el resto con nombramientos provisionales, normativa que permite a la patronal en cualquier momento despedirlos. Temen que el pago de sus sueldos se complique por la emergencia. No cobramos los sueldos del mes de marzo. Aspiramos que en el transcurso de esta semana se cobren los sueldos del mes de marzo, y para el mes de abril, el trabajo en finanzas veo muchísimo más complicado que se cumpla con normalidad y puntualidad los pagos. A estas posibilidades de reformarse se suma una contribución económica que deben hacer tanto los trabajadores como las empresas. Ante esto, Patricio Alarcón realiza observaciones. Primero, para tú poder sacar una contribución, la gente tiene que tener ingresos, pues. Y si ya vemos que existen despidos, si ya vemos que existen reestructuraciones en el ámbito laboral, si vemos que no existe la liquidez para pagar ahorita a los trabajadores y con la mayoría de trabajadores se está llegando a acuerdos, ¿cómo se les quita más dinero? Informó Valeria Navarro. Continúan las columnas interminables en las zonas de las farmacéuticas en el centro de Guayaquil. Pese a los múltiples pedidos también por parte de la ciudadanía, aún no existe presencia constante de controles que defiendan a los clientes de la especulación. Jacqueline debió levantarse muy temprano para salir desde la cooperativa Valerio Estacio al noroeste de Guayaquil.
buscó llegar hasta el sector de las distribuidoras farmacéuticas. Debido a los problemas de salud que enfrenta su hermana, ella siempre iba cada mes para adquirir los implementos sanitarios como guantes y mascarillas. Pero los precios la tomaron por sorpresa. Antes que compraba a 6,50, ahorita creo que la están vendiendo en $15. Una caja de mascarilla que costaba como $12, ahorita la están vendiendo en 45. A eso se suma el hecho de que en la actualidad debe conformar las extensas columnas para recibir la atención adecuada. Llegaba y enseguida, claro que había aglomeración de gente, pero como aquí atienden bastante personal, entonces me atendían rápido. Pero ahora veo que no es así, hay que hacer cola, aguantar sol y todo eso. José Luis también salió temprano, iba en busca de 2 oxímetros de pulso. En una farmacia solo encontró uno y decidió comprar ese último. Fue hasta otro local en busca de adquirir el segundo, pero el precio estaba casi duplicado. De hecho, ya compré un oxímetro a un costo de 34,52, valor total de 38,66. Acudo a otro lugar más adelante y me lo están vendiendo en $65 este mismo aparato que compré ya en otro lugar en 38, como tengo la factura aquí. Ciudadanos aseguran que ya es necesaria la presencia de una autoridad en el sitio de forma constante. Eso permitirá denunciar cualquier atropello de manera inmediata y la especulación no tendrá espacio en la zona de las distribuidoras farmacéuticas de Guayaquil. Pedido y un llamado a las autoridades que se den una vuelta por aquí, autoridades que vengan a hacer un control de precios. Informó José Morales. (22:32). Gracias por acompañarnos. Hoy estrenamos un nuevo segmento que recoge historias y testimonios de personas que han sacado fuerzas humanas y espirituales para luchar contra el coronavirus y cada uno de sus síntomas. Adriana Peralta nos presenta estas pruebas de vida. Adriana, buenas noches. Gracias, Charlie. Amigos, buenas noches. Quiero contarles que nuestra querida compañera Luisa Delgadillo se recupera del COVID-19, enfermedad que, según nos revela, ha resignificado su vida. Empezamos este segmento contándoles su historia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios ha sido su médico de cabecera, el que puso en su camino la guía profesional adecuada para sobrellevar el impacto del COVID-19. Aunque Luisa Delgadillo ya pasó los días más complicados de la enfermedad, indica que ha vuelto a nacer, fortalecida con el amor divino, abrigada con el calor familiar y una llama que sale de lo más profundo de su ser. Sí, soy una sobreviviente del COVID-19 y ha sido una experiencia dura, difícil, pero que definitivamente me ha fortalecido y edificado. Me permitió poder reflexionar sobre la fragilidad de la vida y sobre la grandeza de la misericordia de Dios. Señala que hubo una etapa crítica entre el 8º y el 14º día, donde sintió ataques respiratorios y nos habla del tratamiento que le funcionó. Pues fue la medicina básica, la medicina para bajar la temperatura, antibiótico durante 7 días, particularmente en la segunda semana de la enfermedad, y también hice nebulizaciones y vaporizaciones con hojas de eucalipto y mentol. Vital no acostarse boca arriba, sino hacerlo de lado o boca abajo. Cuando vienen estas crisis respiratorias, que en lo personal fueron en mi caso unas 4, caminar, sentarme, orar y guardar la calma y la serenidad. Y ese estado solo lo logró a través de la oración. En su Biblia, en el libro de Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 10, uno que dice así, en donde Dios se dirige a nosotros y dice: no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Así queremos verte siempre, con una sonrisa en tu rostro. Tu segunda familia te espera. Los televidentes ansían escuchar la voz predominante de las noticias. Porque nosotros no descansamos. Si la situación lo amerita, volveremos con ustedes. Bueno, no quiero cerrar esta intervención sin dejar de agradecer todas las innumerables muestras de cariño de la teleaudiencia, de quienes a través de las redes sociales me escribían preguntándome cómo estaba, deseándome mejoría,
diciendo que estaban orando por mí. Yo creo que todo sumó el apoyo incondicional de mi familia, de mi hijo, de mis amigos, de la empresa, mi oración permanente para todas aquellas personas que como yo están batallando contra la enfermedad, y mis condolencias a todas aquellas familias que han perdido a sus seres queridos. Que Dios les dé la fortaleza. Informó Adriana Peralta. Y si usted quiere participar en esto, puede escribirnos al número de WhatsApp 096-958-5650, empezando su mensaje con la frase "Quiero contar mi historia", y nuestro equipo se pondrá en contacto para seguir compartiendo relatos de esperanza. Un abrazo. Gracias, Adriana. Esperamos también para mañana otros testimonios y también mensajes motivadores. Continuamos. El gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, Andrés Rocha, anunció que los automotores retenidos por incumplir la restricción vehicular podrían ser utilizados por elementos del orden en caso de ser requeridos. Además, se refirió a la importancia de que el puerto principal sea sectorizado durante la emergencia sanitaria. Veamos. Que con la existencia de un plano georreferenciado de las zonas con más casos de COVID-19 en Guayaquil, la ayuda sería más eficaz, señaló el gerente de la ATM, Andrés Roche. Es ahí donde debe sumarse, es ahí donde todos debemos ingresar. No solamente el municipio con kit de alimentos, no solamente el municipio con fumigación directa y que sí lo está haciendo, no solamente con médicos del municipio de Guayaquil, sino también que se sume ahí el mismo Ministerio de Bienestar Social del Gobierno Nacional, el mismo Ministerio de Salud del Gobierno Nacional. Además, dijo que la propuesta ayudaría a respetar el toque de queda, ya que las personas aisladas no tendrían que salir a realizar compras. También informó que más de 270 vehículos han sido retenidos por irrespetar la restricción. Y cuidado, estamos en estado de emergencia. Si el Ejército Nacional, si las Fuerzas Armadas en un momento de movilización requieren de esos vehículos, los pueden utilizar. Así que le pido a la ciudadanía que tengan mucho cuidado en la restricción. Esto no es un chiste, esto no es para abusar. El salvoconducto tiene que ser muy bien utilizado. Señaló que el plan ya ha sido presentado al COE cantonal y están esperando la respuesta. De ser no, aseguró, irán por su cuenta. Adicionalmente, indicó que están planteando a los centros comerciales prohibir el ingreso de vehículos que no tengan permitido circular de acuerdo al último dígito de la placa. Informó Jorge Salazar. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, en los últimos días, 72 conductores fueron sancionados en San Borondón y Durán por irrespetar la restricción vehicular dispuesta a nivel nacional. Mientras tanto, solo en las primeras horas de este lunes, la ATM retuvo 20 carros por el mismo motivo. A nadie le cabe en la cabeza, pero todavía sucede. Y no hay vergüenza para aquello. Aunque ya enganchados, algunos no pusieron la cara. Sí el mea culpa. Créame que salí por ayudar a unos compañeros que no tenían cómo salir y iba a dejarlos en la parada de la Metrovía, o sea, por ayudarlos igual, pero lastimosamente encontré el operativo y están actuando con lo correcto. En la avenida principal de la vía a San Borondón no fueron pocos los que salieron, pese a que sus placas terminaban en cualquier número, menos en 1 o 2. Nos encontramos afuera de este centro comercial porque lamentablemente, y hay que decirlo, en varios centros comerciales se está infringiendo esa normativa. Quienes demostraban con sus salvoconductos que laboran para las actividades autorizadas tenían luz verde, aunque según la autoridad... Y sacan un salvoconducto porque les da la gana, no específicamente para lo que dice la salvedad, que es para temas de salud, para temas de la cadena específicamente agroexportadora y alimenticia. De hecho, a partir de la inclusión de talleres y locales que venden accesorios vehiculares. En este momento, ¿usted por qué sale del centro comercial? Porque vine a hacer unos depósitos, pero me voy a la vía Dable, que es la oficina mía. Mientras tanto, 6 agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal controlaban el acceso a la ciudad en el puente de la Unidad Nacional. Según información proporcionada por los mismos uniformados, hasta las 11:40 de la mañana del día de hoy, 20 vehículos fueron sancionados y posteriormente trasladados
hasta los patios de la institución. Ahora son $200 y 9 puntos menos en la licencia. Lastimosamente toca ser responsable y cumplir con lo acatado, ¿no? Y pagar la multa, obviamente. Desde el sábado hasta este lunes, 72 vehículos han sido sancionados por la CTE en Durán y San Borondón. Pasado el mediodía seguían cayendo en el mismo sector. Prefirieron no dar la cara, tampoco la voz, en medio de semejante emergencia, informó Jorge Escobar. En el suburbio de Guayaquil se desplegaron actividades de fumigación y entrega de víveres a los moradores de ese punto de la urbe porteña. Las autoridades también se refirieron a la aplicación de las pruebas rápidas de COVID-19. En la 24 y García Goyena, suburbio de Guayaquil, había más movimiento de lo normal. La policía custodiaba el sitio, haciendo respetar el toque de queda. Al punto llegó el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte. El tema a tratar fue el COVID-19. Fue un recorrido en el cual empezaron a realizar las pruebas rápidas de coronavirus. Estamos yendo a casa por casa, según un muestreo que tenemos, para hacer estas pruebas rápidas, para ir identificando cómo va evolucionando el virus o el contagio en este sector. Adicionalmente, con el apoyo de la Policía Nacional, estamos visitando casa por casa para entregar cada día 1000 kits de alimentos. Van a venir alrededor de 100.000 pruebas rápidas a la ciudad en los próximos 3 días y seguirán viniendo alrededor de 100.000 por semana. ¿Cuál es el porcentaje de confiabilidad de estas pruebas? Las pruebas rápidas no nos entregan a nosotros la certeza de quién está contagiado, sino de quién tiene anticuerpos. Y eso nos permite que esas personas tengan la tranquilidad de salir. Por eso es que tenemos que combinar pruebas rápidas con pruebas PCR para poder saber quiénes fueron contagiados y quiénes ya tienen anticuerpos. Trabajan con autoridades locales para evitar que el virus se siga extendiendo. En este caso estamos haciendo también algo parecido, que es aislar, si cabe el término, pero más bien atendiendo los focos principales donde ha habido mayor contagio. Además de que ya tienen identificados los sitios más afectados y en dónde deben concentrarse. ¿Cuáles serían los puntos conflictivos quizás acá en la ciudad de Guayaquil? Bueno, estamos empezando en la parroquia Flores Cordero, la parroquia Jimena también, todo lo que es el sur de la ciudad. Hoy estamos empezando en este punto. Aparte de todo, se les entregó víveres a las personas que habitan en la zona y realizaron actividades de fumigación. Informó Julio César Saona. Es un momento de un corte comercial, ya regresamos con más información. (22:48) continuamos. En 2 comunidades rurales en Montecristi, en la provincia de Manabí, en menos de 15 días, 22 personas han fallecido con síntomas similares al COVID-19. Este fin de semana, el Ministerio de Salud Pública realizó las primeras pruebas que permitan determinar si el virus circula en esa localidad de manera comunitaria. Veamos. En la Sequita y Pepa de Uso hay preocupación. En estas comunidades de la zona rural de Montecristi, en la provincia de Manabí, en menos de 15 días, 22 personas fallecieron con síntomas similares a los del COVID-19. Que se sinceren las cifras. Aquí en Montecristi, cada día amanecen 3 y 4 muertos. Personal de la Coordinación Zonal de Salud realizó las primeras 10 pruebas de coronavirus a los comuneros con síntomas similares a quienes en las últimas semanas perdieron la vida. Continuaremos durante toda esta semana realizando tomas de muestra. Vamos a hacer un barrido en todo el sector para poder identificar las posibles causas por las cuales haya personas fallecidas o también las posibles causas de los cuadros respiratorios que se estén presentando en el sector. En estas comunidades con más de 3.000 habitantes se investiga el nexo epidemiológico para determinar si tiene vínculos con la población de la zona que trabaja en fábricas en Manta y Jaramijó. Entendemos que hay muchas personas que por su labor realizan actividades de traslado, hacen transporte a personas que trabajan en fábricas y pudimos ver de manera personal cómo todavía existe la desobediencia en estos lugares, en estos caseríos. Habitantes de estas comunidades están desesperados al no conocer la causa que provoca que la gente siga muriendo en sus hogares, la mayoría adultos mayores. Concuerda con síntomas como sudoración, cansancio, dolor al cuerpo, fiebre, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Autoridades de Montecristi piden que se destinen suficientes pruebas para determinar qué porcentaje de la población está contagiada. Preocupa que dentro de una misma familia se pierda 1, 2 o 3 vidas.
Quiere decir que aquellos lugares son focos rojos de atención necesarias. Las cifras oficiales indican que en la provincia de Manabí 29 personas positivas con COVID-19 fallecieron y otras 61 serían muertes probables. La cuestión es bastante grave. Me regresé por Picuazá también, que tenemos una alerta por las mismas circunstancias y hemos podido ver cómo la ciudadanía está en las calles. Desde la provincia de Manabí informó Wendy Delgado. Existe preocupación por parte de la administración del asilo Camila Ratinov, ubicado en el noroeste de Guayaquil, debido a que varios de sus pacientes presentan síntomas de COVID-19 y algunos ya han fallecido. Por ello piden al Ministerio de Salud Pública atención urgente para todas las personas de la tercera edad. En menos de 78 horas, 5 adultos mayores, quienes reciben atención en el Centro Gerontológico de la Fundación Clemencia, fallecieron a causa del COVID-19. Aquí permanecen 85 personas entre hombres y mujeres, a lo que sus directivos temen que sean contagiados. Estamos en este momento en una emergencia terrible, ya que nuestros adultos mayores están muriendo. En la Fundación Clemencia tenemos que el virus ha invadido el asilo prácticamente. Luego de pedir ayuda, el Ministerio de Salud envió una brigada. Bueno, de los 81 pacientes solamente se le hizo la prueba a 7 personas. Ellos revisaron la cuestión del oxígeno, revisaron los pulmones de los pacientes y dentro de lo que los doctores creyeron convenientes encontraron a 11 personas con procesos respiratorios, de las cuales 7 fueron tomadas muestras de COVID. Y como si fuera poco, el personal administrativo también se ha visto afectado. Tenemos de los 20 enfermeros que nosotros teníamos, ahorita solamente contamos con 6 enfermeros para cuidar a casi 100 adultos mayores y una sola persona que está encargada del área de cocina para casi 100 adultos mayores. De su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, se refirió al tema y solicitó al gobierno trabajar en una sola dirección, a fin de que no existan más adultos mayores contagiados. En la maternidad hay 14 personas, de 70 camas, cuando no hay camas en ningún lado. En la maternidad ya vamos a terminar el quirófano y la UCI, pueden utilizarlos. Díganme qué quieren. Hago un llamado nuevamente al gobierno central. Díganme dónde voy. No es necesario que ellos vengan para acá. Yo pongo todo mi contingente y podemos coordinar acciones para poder evitar muertes y parar la pandemia. En tanto, en la Casa de Refugio han llegado kits alimenticios, tanto del municipio, el MIES y la Prefectura del Guayas. Solo piden atención médica urgente, informó Carlos Julio Gurumendi. En el Cantón Durán será sancionado con trabajo comunitario y hasta multas económicas. Así lo aprobó el Consejo Cantonal el pasado 8 de abril. Carlos Julio Gurumendi constató que hoy iniciaron a socializar la medida y también aquella disposición. Quien deseaba ingresar a este mercado municipal, ubicado en la quinta etapa de la Ciudadela del Recreo del Cantón Durán, lo tenía que hacer con mascarillas y guantes. Quien no la tenía, recibía de forma gratuita por parte del personal de justicia y vigilancia de la municipalidad, quienes permanecieron en el sitio obsequiando y controlando tal situación. Hoy día empezamos a socializar el tema para que no sean sancionados, y como municipio estamos dando mascarillas a quienes no la tengan y estén usando espacios públicos, por ejemplo aquí en este caso en el mercado. Y desde el pasado 8 de abril el Consejo Cantonal de Durán aprobó la utilización de mascarillas en espacios públicos. Quien no la utiliza será sancionado. Si es sancionado por primera vez, tendrá que pagar 8 días de labor comunitaria. Por segunda ocasión deberá pagar $100. Si es residente, un salario básico que corresponde a $400. Y si continúa infringiendo la ley, será llevado a un juez competente por no acatar la orden de la autoridad. Y debido al cierre de varios locales en el mercado, el director de Justicia y Vigilancia dispuso que los comerciantes informales se asentaran en los exteriores, pero eso sí, de manera ordenada y utilizando mascarilla. El pueblo quiere abastecerse, entonces he dispuesto a que se hagan aquí de forma ordenada para que puedan abastecerse también la gente, ¿no? La ciudadanía de su parte ve como positiva dicha disposición. Porque usen las mascarillas,
Use la mascarilla, los guantes, para protección de todos nosotros. Para el virus, porque hay que utilizarla, porque si no, pues usted sabe que el contagio seguirá, pues entonces. Informó Carlos Julio Gurumendi. Así finalizamos la emisión estelar. Los dejamos con el mejor programa deportivo del Ecuador Copa. Buenas noches.